Buenos días para todos. El Señor les bendiga. Hermanos y amigos, nuestro ruego y oración es al Señor que estemos en su casa todos los días de nuestras vidas para venir a adorarle y contemplar su hermosura, para venir y contemplar lo que Él ha hecho por medio de Cristo, para venir a contemplar lo que Él está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, en especial en la vida de nuestros hermanos que serán bautizados en esta mañana, Dios lo permita, así. En fin, que Dios nos conceda esta petición, que estemos reunidos en su iglesia, cada vez que su iglesia se reúne, para ver lo más valioso que nosotros podemos ver, a Jesús obrando en nuestras vidas. Nuestro estudio en esta mañana se titula Jesús, la entrada a la gracia. Y antes de exponer las escrituras, le pido que me acompañen en oración. Oremos. Padre nuestro, bendito Dios, tú que moras en las alturas y en la santidad, tú que miras al quebrantado de espíritu y al que tiembla ante tu palabra, te rogamos que en esta mañana, por medio de Cristo y por tu abundante gracia, por favor, habla a nuestros corazones. Déjanos ver tu gloria. Déjanos ver tu glorioso evangelio. Y ayúdanos a que por tu gracia podamos vivir para ti, para la gloria de tu nombre y buscando el bien de muchos. Te rogamos también que perdone nuestros pecados, que son todos contra ti. Agrádate pues en concedernos lo que te pedimos. Abre nuestros ojos para ver tu hermosura, tu glorioso nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, alguien ha dicho que el cristianismo es más que una verdad que ha de ser creída. Sí, el evangelio tenemos que creerlo. Pero es más que eso el cristianismo. El cristianismo es una vida que ha de vivirse. Ustedes escucharon los testimonios, cómo ellos han vivido lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Así que el cristianismo hay que vivirlo. Pero aún más, no solo creerlo, no solo vivirlo. Sobre todo el cristianismo se trata de Jesús. Se trata del Señor Jesucristo, a quien hemos de amar, valorar, atesorar, honrar y vivir para Él. Porque de Él y para Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria en su iglesia por todos los siglos. Para hablar de Jesús y que por medio de Él tenemos entrada a la gracia, es necesario hablar de la gracia que tenemos todos nosotros, del trato de Dios hacia nosotros por medio de Jesucristo. Dice uno de nuestros versículos en la Biblia, hablando de la gracia de Cristo o la gracia de Dios, la incomparable riqueza de su gracia. La incomparable, la sobreabundante riqueza de la gracia de Dios. La vida mía entera aquí no es suficiente para hablar de la gracia. Y me han dado unos cuantos minutos para compartir con ustedes un texto que se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. ¿Dónde comenzaremos para hablar de la gracia? El tema es muy amplio, pero maravilloso a la vez.
vamos a describir un poco de lo que significa entrar en la gracia por medio de Jesús. Un poquito. Vamos a describir eso. Entrar en la gracia de Dios y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Quiera Dios ayudarme, quiera Dios ayudarle a prestar atención a su bendita palabra. Pero sobre todo, yo le quiero rogar que escuchen el testimonio de Pablo. Ya ustedes escucharon el testimonio de nuestros hermanos en esta mañana, pero ahora escuchen el testimonio de Pablo, hablando de Cristo, que Él es la puerta para entrar en su bendita gracia. Romanos capítulo 5, verso 1 al 3, voy a leer. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, nos gozamos, disfrutamos que tenemos una esperanza de la gloria de Dios. Verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Pues en estos versículos, a saber, en los versículos del 1 al 3, a saber, encontramos tres asuntos. Una obra, habiendo sido justificado por la fe. 2, un medio, mediante nuestro Señor Jesucristo. Los frutos o los efectos de la justificación, a saber, 4 efectos de la justificación. Tenemos paz con Dios, primero. Segundo, tenemos entrada a la fe, por la fe, a esta gracia, lo cual es lo que vamos a abundar. Y nos gozamos, lo tercero, en la esperanza, o nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y cuarto, nos gloriamos en las dificultades o en medio de las aflicciones. Como pueden observar en este capítulo 5, inicia con una partícula gramatical, por tanto, indicándonos a nosotros que es una conclusión de lo expresado anteriormente en los capítulos del 1 al 4, o del 1 al 3, 23. Del 1 al 3, 23, el apóstol está indicándonos la necesidad de la justificación que tenemos todas las personas de ser justificados. Y a partir del versículo 24 en el capítulo 3 hasta el final del capítulo 4, la manera de ser justificado. La manera de ser justificado. Y quisiera compartir con ustedes esto que Pablo viene diciendo antes de este texto de Romanos 5. Y lo primero que vamos a ver, ¿por qué todo ser humano necesita la justificación que viene de Dios? La necesidad nuestra del ser humano de ser justificado. En primer lugar, y es lo único que voy a mencionar en esta mañana por causa del tiempo, todo ser humano necesita la justificación que viene de Dios por medio de Jesucristo, porque hay enemistad nuestra contra Dios y Dios está enojado con nosotros. Lea conmigo en Romanos capítulo 1, el verso 18, por favor. Dice allí: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. De manera que el apóstol nos está describiendo la necesidad que tenemos porque Dios está enojado con nosotros y también
Porque nosotros al mismo tiempo somos enemigos de Dios, de acuerdo a Romanos 8, verso 7. Nosotros de manera natural o desde que nacemos no nos sujetamos a la ley de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que por naturaleza somos rebeldes. Somos enemigos de Dios. Y esa es la razón por la cual nosotros necesitamos la justificación por la fe que viene por medio de Cristo. Hermano, usted se ha puesto a pensar de que en menor o mayor grado nosotros empezamos a vivir sin tomar en cuenta a Dios, que es en nuestra vida diaria. Que a nosotros hacemos lo que nosotros queremos, nosotros aspiramos nuestras propias metas sin tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. Y lo que es más patente, diría yo, lo que es más patente desde que tenemos facultades, o sea, desde que estamos pequeños, vivimos tratando a los demás con injusticia. Con injusticia. Así que, a los amigos que me escuchan, el principal problema, mi amigo, de todos los seres humanos, grande, pequeño, pobre o rico, flaco o gordo, el principal problema es la ira o el enojo de Dios por nuestros pecados. O sea, yo sé que ustedes me están escuchando, pero quiero ser enfático. El problema del ser humano no es el cambio climático. El problema del ser humano no es que es pobre o que es rico y se olvida de Dios. El problema del ser humano no es la falta de educación. El problema del ser humano no es que se graduó en Harvard, que tiene muchos títulos de educación. El problema no es que yo no soy ciudadano americano. El problema mío no es que tengo una green card o que me falta la green card. El problema del ser humano no es el cáncer que tenga o el SIDA. El problema es que la ira de Dios está sobre nosotros a causa de nuestro pecado. Ese es nuestro mayor problema. Por eso necesitamos la justificación. Por eso necesitamos la justificación. Entonces, ¿qué es lo que, en resumen, qué es lo que hace el pecado? Llama la ira y el enojo de Dios. El pecado, de acuerdo a Romanos 3:23, es el peor de los males que no puede suceder, porque nos separa del mayor bien, nos separa de Dios, de la bondad de Dios, nos separa de la comunión con Dios, nos separa de la misericordia de Dios. Eso es el pecado. Y peor aún, el pecado trae como consecuencia que nos separa de Dios eternamente y para siempre. Si no hemos alcanzado por medio de Cristo la justificación. Veamos entonces, bien, habiendo visto el problema o la necesidad de todos los seres humanos, veamos la manera en que Dios justifica al pecador. Quiero que me acompañen ahí mismo en sus Biblias, Romanos capítulo 3 y el verso 24 al 26, que voy a leer. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea Él el que justifica al que tiene fe en Jesús. Vamos a hacerle un pequeño desglose a ese solo pasaje.
Pero antes, permítame hablar de lo que dice el verso 24. ¿Qué es la justificación? Hermanos y amigos, la justificación es lo opuesto a la condenación. ¿Qué quiero yo decir con esto? O tú estás bajo condenación o tú has sido justificado por medio de la fe en Jesús. Una de las dos, no hay punto intermedio. Cuando alguien es acusado en un tribunal, se lleva ante un juez. Una vez que el juez considera el caso, después de deliberar, la persona que ha sido acusada sale del tribunal de una u otra manera, o sale declarado inocente o sale condenado. ¿En cuál sitio estás tú? Pues en el tribunal del cielo, la única manera que un pecador culpable sale declarado declarado inocente es cuando Jesús se pone en su lugar. Y dice, atención niños, para nosotros ser justificados, Jesús se pone en nuestro lugar. ¿Y sabe qué dice Jesús? Jesús dice, castíguenme a mí por él. He puesto mi justicia, he puesto mi obediencia perfecta a todos los mandamientos de la ley de Dios sobre esa persona. Algo más. Yo, Jesús, he tomado todo el castigo que conllevan todos sus pecados en la cruz de Calvario. Castíguenme a mí, dice Jesús. Hermanos y amigos, Jesús no solo pagó en la cruz por nuestros pecados, sino que también en que su justicia, su obediencia perfecta a todos los mandamientos fue puesta a nuestra cuenta o fue imputada a nosotros. Por eso dice la Biblia en otro lugar que al que recibe a Jesús por su fe en Él, somos vestidos con la justicia divina. Somos vestidos con la justicia divina. En el momento que una persona se ve culpable delante de Dios, y yo espero que muchos aquí vean su culpabilidad por su pecado y se acerquen a Cristo confiando en Él, arrepentido de todos sus pecados, ahora eres declarado inocente. De ahí en adelante, Dios te ve como justo o como inocente. ¿Cómo te está viendo Dios a ti? Joven que me escucha, amigo que estás aquí, ¿cómo te está viendo Dios ahora? Algunos detalles del verso 24. Dice allí, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y esto nos enseña, hermanos y amigos, que por medio de Cristo también recibimos el perdón de nuestros pecados. Solo por medio de la sangre derramada de Cristo, tú y yo podemos ser limpiados. Otra cosa que dice el versículo 4, que Dios solamente nos declara justo por su gracia, porque Él quiere, por su buena voluntad, no por algo que hay en mí o en ti, no que fue que Él vio, nada de eso, es por pura gracia, porque Él tiene misericordia de quien Él quiere. Otra cosa que dice el texto, el verso 24, es que la justificación es un regalo de Dios, es gratuita.
Si la salvación es gratis, recíbela hoy, el regalo, recíbelo. Si tú quieres ser justificado delante de Dios, ganándote la justificación, Dios te va a rechazar. Si tú quieres ganarte la salvación, llevándole a Dios toda tu obediencia, que tú nunca has matado a nadie, que tú le das un plato de comida a cualquiera, Dios no te va a dar, no es por intercambio, no es por dinero. No es tu dinero que va a comprar tu salvación, mi hermano, amigo. Dios no lo aceptaría. ¿Por qué? Porque Él quiere regalarte la justificación gratis. Lee conmigo en el versículo 24. Siendo justificado, ¿cómo? Y me voy a reír un poco porque los dominicanos somos especiales. Si están dando cosas gratis, hacemos una fila grandísima para conseguirlo. Tú no tienes que hacer fila, hermano, amigo. Ahora recibe lo que Dios te está dando, el regalo de la salvación. Recibe el perdón que Cristo te quiere dar. Recibe la gracia que Cristo te quiere dar. Disfruta desde hoy de Jesús, de salvación. Y también los versículos dicen que por medio de la fe, hoy tú puedes confiar en Jesús. No hay nada que te impida creer y confiar en Jesús y decirle: dame eso que tú das gratis por medio de Jesús. Yo creo. Y yo no quiero hacer un drama aquí en esta mañana, pero yo estoy seguro que nadie se quedaría callado y quienes de aquí dicen creo en Jesús, y todos lo van a decir. La salvación es por fe, no es por obra. Hermano, habiendo establecido la necesidad que tenemos de ser justificados y habiendo explicado brevemente lo que es la justificación, veamos entonces nuestro segundo punto. Un medio mediante nuestro Señor Jesucristo. Dice así Romanos 5, 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él también, dice el versículo 2, por medio de quien también tenemos entrada a esta gracia. Vamos a contar lo que tenemos. Y hagan nota, lo que lleven nota. Yo creo que se va a quedar grabado este sermón. Quiera Dios que sí. Los creyentes en Cristo, por medio de Jesús somos justificados. Por medio de Jesús tenemos paz con Dios. Por medio de Jesús también tenemos entrada a la gracia. Entonces, Jesús es el medio más importante para obtener lo mejor de mi vida, la salvación. Jesús es el medio más importante para yo obtener lo mejor, ir al cielo. Hermano, póngase a pensar, y amigo, todo lo bueno que hemos alcanzado tiene que pasar por la mano de Jesús. ¿Por qué usted dice eso? Porque de Él
De Él son todas las cosas, por Él son todas las cosas y a Él sea la gloria. De Él, por Él y para Él, a Él sea la gloria. ¿Qué tú tienes que no haya pasado por la mano de Cristo? La vida. La vida te la dio Dios en el vientre de tu madre. La salud, si goza de salud, también te la dio Dios. Tus propiedades. El Salmo 24 que dice, Dios es el dueño de todas las cosas, de todo el mundo, a Él pertenece. Sin Cristo, Dios estaría enojado con nosotros. Sin Cristo, seguiremos viviendo en enemistad contra Él, de forma rebelde a todos sus mandamientos, rebelde a la autoridad de Dios. Sin Cristo, no, yo no sé, pero mi alma estaría muy cargada de culpa, arrastrando la culpa de mis pecados pasados. Sin Cristo, fuera esclavo del pecado en boca de nuestro Salvador. El que hace pecado es esclavo del pecado. Levante la mano el que no peca. Tú y yo los creyentes éramos esclavos de nuestros pecados. Esclavo de nuestros pecados, de nuestros malos deseos. Y sin Cristo estábamos bajo condenación eterna. Como dice la Escritura en otro lugar, atención, amigos que nos escuchan, no hay otro mediador ni otra mediadora. Que nos pueda dar la salvación, solo Cristo. Porque en ningún otro hay salvación, dice el libro de los Hechos. Dios no ha dado ningún otro nombre. Ni Santa Catalina, ni Santo Catalino nos puede dar salvación, solo Cristo. La religión en que tú naciste no te puede dar la salvación, solo Cristo. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, solo Cristo. Jesús, por tanto, es la persona más valiosa que existe y seguirá existiendo por la eternidad. Y si tienes a Cristo, tienes lo más valioso. A propósito, los dólares no son lo más valioso. Con dólares no se compra la salvación. Él es de incomparable valor. Él es de infinito valor. Él es nuestro mayor tesoro. Jesús, el Hijo de Dios. Pues habiendo considerado el medio y también habiendo considerado lo que es la justificación, veamos los frutos o los efectos de ser justificado. Dice el texto, y vuelvo otra vez a repetir, atención a lo que tenemos. Por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz con Dios. Efectos de nuestra justificación por medio de Cristo, tenemos paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en circunstancias aflictivas. Vamos a ver entonces
algunos de estos frutos de la justificación. Cuando somos justificados, el apóstol explica cuáles son esos efectos, como hemos escuchado. Número 1, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz con Dios. La enemistad entre Dios y nosotros, hermano amado, ya fue quitada por medio de Cristo. El efecto o el resultado de la justificación es paz con Dios. Esto es que Dios ya no está enojado con nosotros y estamos reconciliados con Él. Y ya el pecado no nos separa jamás. Tenemos comunión con Dios porque estamos en paz con Él. Hermano, amado hermano y amigo que me escucha, ¿te imaginas ahora, habiendo sido justificado por la fe en Cristo, que el Dios Todopoderoso, que antes estaba enojado contra ti, ahora te mira con bondad? Su bondad infinita y su amistad está contigo. En vez de estar enojado, ahora Él es amigo de aquellos que han sido justificados. En palabras del ministro Matthew Henry, él dice lo siguiente, cito sus palabras: hay más que estar en paz. Una vez que cesa la enemistad, hay amistad, bondad amorosa, porque Dios o es el peor enemigo o el mejor amigo tuyo. Repito, dice Matthew Henry, Dios es o el peor enemigo tuyo o el mejor amigo. ¿En cuál de los lados tú te encuentras? ¿En cuál grupo tú te encuentras? Sigue diciendo Matthew Henry, y ciertamente un hombre no necesita más para ser feliz que tener a Dios de amigo. Un hombre no necesita más para ser feliz que tener a Dios como su amigo. Y ahí termina la cita. Veamos entonces el segundo resultado o efecto de la justificación. Dice el texto en el versículo 2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. La paz con Dios es una manera de describir mi relación con Dios. Que Él es mi amigo, que yo soy su amigo, que Dios está por mí, como tú lo quieras poner. Tenemos comunión y amistad con Él. Pero entrar a la gracia es vivir bajo el poder de su gracia, que actúa a nuestro favor. Le confieso algo. En el fin de semana pasado tuvimos la conferencia Cambio Profundo. Pero una y otra vez estoy oyendo a Narciso decir a todo el mundo, Dios, a todos los creyentes, Dios está por ti. Dios no está contra ti, Dios está a tu favor. Siempre lo repito en mi mente eso, que Dios está conmigo. Vivir bajo el dominio de la gracia soberana nos transforma, nos fortalece, nos preserva hasta llegar a gloria eterna.
y es poco lo que puedo decir, imagínense antes, un Dios todopoderoso estaba enojado contra mí. Y ahora, por medio de Cristo, el mismo Dios todopoderoso, el poder de su gracia está conmigo a mi favor. Alabado y exaltado sea el nombre de Dios. Dice el texto, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. ¿Sabe qué es lo que nos mantiene firme en la vida cristiana a pesar de las muchas dificultades? El poder de la gracia soberana de nuestro Dios. El poder soberano de la gracia de nuestro Dios, en la cual estamos firmes. No dando ni un pie atrás ni para coger impulso a nuestra vida pasada. Hermanos amados en Cristo, por más difícil que sea nuestra situación o aflicción, recuerda que Dios está actuando a favor tuyo. Por más difícil que sea la situación, Él está de tu lado. Él se ha comprometido porque nos ha dado una promesa en su gracia. No te dejaré, no te desampararé. En medio de las tribulaciones, en medio de las enfermedades, Dios está contigo, amado hermano, a tu favor. Bajo la gracia también, Dios está comprometido contigo. A todo lo que te sucede a ti y a mí, Dios va a hacer lo posible para que obre para mi bien. Y yo espero también para ti, que Dios obre para tu bien, no importa la circunstancia en la que encontremos. Bajo el poder de su gracia, Jesús está sentado en un trono impartiendo gracia, intercediendo por ti, intercediendo a tu favor. Acerquémonos al trono de la gracia para recibir misericordia, para encontrar la gracia oportuna en el mejor momento o en el peor momento. Acerquémonos con confianza. Estamos bajo la gracia. Vivir bajo el poder de su gracia es vivir diciéndole no al pecado. Vivir bajo el poder de su gracia es vivir en victoria sobre el pecado, porque la Biblia lo sentencia así: el pecado no tendrá dominio sobre ti ni sobre mí, pues no estamos bajo la ley, sino bajo Jesús. Es lo mejor que me puede suceder a mí. Un hombre vegano, chiquito, calvo, gordo, lo mejor que me puede suceder a mí es Jesús. Y no tengo bajo estima alta. Yo sé en quién he creído. Y mi calvicie, mi estatura no está en venta. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Algo más que quiero compartirle. Si ustedes notan, vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice, observen lo que tenemos. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Dos cosas tenemos. Y alguien ha dicho, y yo secundo sus palabras, alguien ha dicho que el gozo viene por lo que ya tenemos. El gozo viene por lo que ya tenemos. Yo veía al hermano pastor Ramón Peña, gozoso por los testimonios.
Él tiene gozo por lo que ya tiene. Vivimos una vida gozosa en Cristo. Hermano, si el gozo viene por lo que ya tenemos, te voy a hacer una listita. Aparte de que tenemos paz con Dios, aparte que vivimos bajo el dominio de la gracia, tú y yo tenemos perdón en Cristo, tenemos comunión con Él, tenemos vida porque estamos vivos, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos a los hermanos, tenemos una familia, tenemos amigos. Y todo lo que tenemos nos trae gozo. Observa el texto. Tenemos paz con Dios, tenemos por la fe entrada y nos gozamos. Lo ven ahí en el versículo 2. Y nos gloriamos. Nos gozamos por lo que tenemos ahora y ni más decir por lo que tendremos allá en gloria eterna. Ahora vivimos bajo el dominio del poder de su gracia, amados hermanos. Estamos gozosos, tenemos paz con Dios, tenemos la gracia de Dios a nuestro favor y por más decir, tenemos la esperanza de que un día estaremos en gloria eterna. Yo no sé tú, pero es para allá que vamos. Y esa es mi esperanza, que por medio de Jesús un día entraremos en gloria eterna. Amado hermano y amigo, Jesús puede darte más de lo que otra criatura pueden darte. Repito, Jesús puede darte más de lo que cualquier criatura en esta vida pueda darte. Nuestro ruego y oración es para todo que la gracia de Dios abunde en tu vida por medio de Cristo y que a Él y solo a Él sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, exaltamos tu glorioso nombre. Te orábamos, oh Señor, que nos trajera para ver tu gloria, que en Cristo Jesús, por tu bendita gracia, te ha agradado en darnos entrada para nos ha dado justificación, tenemos paz contigo, vivimos bajo tu gracia, contamos con tu favor. ¿Qué más decir, oh Señor? No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Bendice el resto del tiempo que tenemos aquí, contemplando la obra tuya en la vida de nuestros hermanos que van a ser bautizados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.